Siempre que... ¿Se escucha? Siempre que por allí vamos a otra iglesia, yo digo que esto es como cuando a David le pusieron todo ese armamento y decía que no podía andar con todas esas cosas porque nunca lo había practicado, ¿se acuerdan? Así me pasa con con estos micrófonos que hay que prenderlos, pero bueno, es necesario. Con mis hijos no te metas. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? ¿Con respecto a qué? A la educación. Con respecto, a ver, lárguenme más. Ajá, ¿allá qué es lo que decían? Con la enseñanza. Esta frase dicen que tuvo su origen en Sudamérica, por allá por Perú, no me acuerdo si por Perú, por allí, pero en uno de esos países allí, porque ya venía el avance del feminismo, del avance del LGTB, y entonces querían, como lo están queriendo, como siguen queriéndolo hacer, meter en las escuelas la educación sexual con ideología o perspectiva de género. La educación sexual no está mal. La educación sexual, por ejemplo, es lo que hacen los padres cuando nace una nenita y entonces le compran un conjuntito de... ¿Y cómo es el conjuntito de nena? ¿De qué color? Rosa. ¿Y si es varón? Celeste. Entonces allí ya están haciendo una educación sexual. Pero el problema con ellos es que quieren enseñar en las escuelas educación sexual con ideología o perspectiva de género. Es decir, de acuerdo a lo como nació biológicamente, sino como cada uno se percibe su sexualidad. Y entonces ellos tienen muchas ideologías, muchas perspectivas de género, no solamente dos géneros, el masculino y el femenino, sino un montón de perspectivas o ideologías de género que hasta dicen que llegan hasta 120 formas de género, en donde hay aberraciones en todas esas formas que ellos proponen. Y el gran problema es que esa enseñanza con ideología de género lo quieren enseñar en las escuelas a nuestros hijos, si es posible, desde jardín y con fuerza y poder de ley. De tal manera que en las escuelas de la Argentina, sean públicas o sean privadas, se tenga que enseñar eso. Y que le metan en la cabecita de tu hijito, de tu sobrinito, de tu nieto, desde jardín, que puede ser y está bien que sea homosexual. Entonces, en los padres que atropellaban sus derechos, empezaron con esta frase: con mis hijos no te metas. Fue hace como 10 o más años que comenzó esta frase, y podríamos decir, y me parece a mí, que haberla escuchado un tiempo antes todavía y no allí en Latinoamérica o en Sudamérica. Me parece escucharle esta frase allá a través de los siglos, aún a través de los milenios, que cuando se quisieron meter con sus hijos, estos padres en cierta forma también dijeron: con mis hijos
no te metas. ¿Se acuerdan cuándo fue? Allí en la Biblia sale. Lo vamos a leer en Éxodo capítulo número 1. Éxodo capítulo número 1. ¿Lo tienen? 1:1. Atento a la lectura porque les voy a preguntar. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y aumentaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, que se llamaba María, hermana del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este.
Entonces su hermana María dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? La hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, es decir, a Jocabed, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En primer lugar, los objetivos. El objetivo de Dios con su pueblo era que el pueblo se multiplicase y se fortaleciese. Pero por el otro lado, el objetivo de Faraón, ¿cuál era? Que disminuyese y que se debilitase. Siempre es así. En la actualidad, Dios con su pueblo, la iglesia, su objetivo es que crezca, se multiplique y se fortalezca. Pero Satanás siempre ha estado acechando a su pueblo y quiere disminuirlo y debilitarlo. Y ha usado a través de la historia de la iglesia muchas estrategias, muchas formas. En segundo lugar, el método. El método de Dios para que su pueblo crezca, se multiplique y se fortalezca. ¿Cuál era el método de Dios? ¿Qué es lo que Dios usaba? A ver, ahí debe estar en el pasaje, vamos. Las parteras, bien. ¿Qué más usaba? No escuché para allí. El nacimiento del niño. Por lo tanto, la procreación, los padres. ¿Y qué más usaba? Los padres, está bien. Y sigan allí por los padres. No solamente tenían chicos los padres, sino que más hacían los padres. ¿Y en qué lo vemos eso? ¿Se acuerdan ustedes hace cuántos años al nacimiento de Moisés, al tiempo de Moisés, hacía cuántos años el pueblo de Israel estaba allí en Egipto? ¿A los cuántos años lo sacó Moisés de Egipto? A los 400 años. Y fíjense en ustedes, el pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, era un pueblo bien diferenciado. Tenía su propia identidad. Aquí la mayoría de nosotros posiblemente, de los que estamos en este lugar, tiene sus antepasados que han venido, son inmigrantes y probablemente han venido de Europa o de algunos de allá del viejo continente, ¿verdad? Y hará, ¿cuánto? 150, 200 años. Y cada uno de ustedes, ¿qué es lo que es? Es un árabe, es un italiano, ¿qué es lo que es cada uno de ustedes? ¿Ah? Exactamente, somos argentinos. Ya nuestra identidad es argentino. Y así es que en este mundial no hemos hecho hincha por Italia o cosas así. A lo mejor puede haber algunos, pero bueno. Nos ha tirado la Argentina.
somos argentinos. Imagínense, desde que vinieron sus bisabuelos, a otros 200 años más, si sus nietos, bisnietos o tataranietos van a consaber de dónde vinieron. Van a ser, si ahora son, ¿por qué seguían siendo un pueblo diferente que tenía una identidad distinta a los egipcios? ¿Qué es lo que Dios había usado? Lo que Dios había usado justamente era a los padres, para enseñarles que ellos eran un pueblo distinto, que ellos tenían un Dios distinto, que los identificaba como pueblo. Por eso es que a los 400 años tenían una identidad bien diferenciada. Dios quiere usar a los padres para fortalecer y aumentar, multiplicar a su pueblo. Y la enseñanza de nuestros hijos no es responsabilidad de la iglesia, sino que es responsabilidad de los padres. El Salmo 78, el Salmo 44 dice, nuestros padres nos han contado. Por otro lado, ¿cuál era el método cuando no le dio el resultado lo de la partera y todas esas cosas? ¿Cuál es el método para disminuir y debilitar que usó Faraón? Tirar los niños al río. El río, ¿se acuerdan cómo se llama? El río más largo del mundo. El río Nilo. El río Nilo para los egipcios era un dios, porque gracias al río Nilo es que ellos tenían vida, debían la existencia del país. Egipto está en un desierto y el Nilo, al venir de tierras tan lejanas, cuando crecía se desbordaba y entonces, el barro, todas esas cosas, hacía que sus orillas fuesen fértiles y ellos podían sembrar allí y debían, por lo tanto, su existencia al río Nilo. Y entonces Faraón dijo, echen al río a todo hijo que nazca. Y con toda seguridad que habrán echado al río muchos niños, no dice la Biblia, probablemente miles de niños, los tiraban al río Nilo. El río Nilo los hundía en sus aguas. Las aguas entraban en sus entrañas, llenaban todo su interior y los ahogaba y los mataba, los destruía. Hermanos, podríamos decir que el río Nilo siempre ha estado y siempre ha sido usado por el enemigo. Pero podemos decir que ahora el río Nilo viene crecido y viene con fuerza y amenaza a arrastrar, a arrasar, hundir y destruir a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. El río Nilo en la actualidad viene y no está como poder de ley, pero lo más probable es que dentro de poco, así como el aborto, insistieron hasta que lo establecieron como ley,
seguramente esto van a insistir y lo van a establecer como ley. Lo más probable que así sea. Por lo tanto, viene con fuerza. Es una lucha espiritual. Y el apóstol Pablo dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cómo es que dice? Destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 10. Destrucción de fortaleza. ¿Dónde está Segunda de Corintios? Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra lucha espiritual. ¿Y a nivel de qué se da la lucha espiritual? De acuerdo a ese pasaje. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A nivel de qué? De la mente, a nivel de las ideas, a nivel de las ideologías. Allí está la lucha espiritual. Es decir, que el que más adoctrina es el que más posibilidades tiene de ganar. Y mis hermanos, quieren adoctrinar tus hijos con esta ley. Ya lo están haciendo en las escuelas sin necesidad, sin que esté la ley. Es más, los están adoctrinando a través de dibujitos, los están adoctrinando constantemente a través de propagandas, los están adoctrinando constantemente a través de las redes sociales. Y acuérdense, la lucha espiritual se da a nivel de las ideas, se da a nivel de los pensamientos, se da a nivel de quien adoctrina más, es el que más posibilidades tiene de ganar la lucha. ¿Quién va a ganar la lucha con respecto a tus niños? Ellos no pierden tiempo en adoctrinarlos. Se dice que los primeros años de la vida del niño, 6, 7 años, lo que aprende el niño en esos años es lo que va a formar su persona para el resto de la vida. Y fíjense en que a dónde apunta más el enemigo para adoctrinar a tus hijos es a esa edad. No soy político, no tengo ideología política, no soy ni peronista, ni radical, ni macrista, ni el otro, bueno, no me sale el otro, kirchnerista, pero una vez escuché un documental en donde se le estaba haciendo una entrevista a Perón y le preguntaban a él y le decían ¿por qué implementó el voto femenino? Que fue ley que salió en tiempo de Perón. Y entonces Perón explicó y dijo, porque las madres son las que están más con los niños. Y si las madres están más con los niños, son ellas las que más enseñan a los niños. Así que, si hacemos madre justicialista, entonces tenemos partido justicialista para rato, decía él. Fíjense en ustedes
¿cómo el mundo sabe que esa edad es la edad más importante? En tercer lugar, tenemos en primer lugar los objetivos, teníamos en segundo lugar los métodos, en tercer lugar las opciones. ¿Qué opciones tenía el pueblo de Israel ante esta ley, este decreto de Faraón de que echasen al Nilo todos los hijos? Pónganse ustedes en los zapatos de los israelitas. Imagínense en que están en ese tiempo. Son sus hijos, son sus sobrinos, son sus nietos las que con poder de ley están tomando y echándolos al Nilo, y el Nilo se los está tragando, los está destruyendo. ¿Qué harían ustedes? Para que veamos qué podría hacer el pueblo de Israel, qué opciones tenía el pueblo de Israel. A ver, escucho ideas. Hay padres acá que tienen niñitos, que tienen hijos. ¿Qué harían ustedes? Protegerlos, salvarlos. ¿De qué manera? A ver, díganme. Bien. Y cuando los echaban al Nilo, ¿cómo lo protegerían? ¿Qué harían ustedes con sus niñitos? Tratarían de protegerlos, pero ¿cómo harían? Sacándolos de Egipto. Bien, una opción. ¿Cuántas familias se podrían ir? ¿Se podría ir todo el pueblo? ¿Los dejaría ir Faraón? ¿Los quería dejar ir Faraón? No. Si después vemos por más adelante que no los quería dejar ir. Se podría ir 1, 2, 3 familias, cuando más. Con esto de la ideología de género, en donde el mundo quiere tragarse a tus hijos. El Nilo del mundo quiere tragarse a tus hijos. Donde se le va a enseñar, y ya se le está enseñando esto en la escuela. ¿Qué pueden hacer? ¿Irse del país? ¿Cuántos se podrán ir? ¿Todos nos podremos ir? Y si nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Si esto ya está en todo el mundo. Únicamente que nos vayamos a Marte, no sé dónde. Vamos, otra opción. Orando a Dios. ¿Lo habrán hecho? Seguramente. Bien. Pero peleando. Agarramos las armas. El pueblo de Israel agarraba. ¿Qué agarraba el pueblo de Israel? Un palo, una piedra, porque eran esclavos. Y acuérdense en que Egipto en aquel tiempo era la primera potencia del mundo. Tenía carros echados. Es como tener aviones dron que tienen ahora, lo más sofisticado que hay. Ellos eran esclavos, no tenían dinero, no tenían nada, tenían un palo cuando más. ¿Podrían hacerle algo al ejército de Egipto? Es como si nosotros fuéramos con palos y piedra a querer pelear a Estados Unidos, Rusia o China. ¿Lograríamos algo peleando? Vamos con otra opción. Entonces, hay que hacer algo. Están echando al río tus hijos. ¿Podremos entonces nosotros salir? ¿Vamos a lograr algo si salimos con palos y rompemos vidrieras y rompemos la casa de gobierno? Ajá, bien. Ellos lo hacían, pero se lo estaban echando al río. Bien, ocultarlo a los niños. Muy bien, los escondemos. ¿Se acuerdan ustedes
A un niño que escondieron, ¿por cuánto lo escondieron? Apenas 3 meses. Y ya no lo pudieron ocultar más. ¿Podremos ocultar a nuestros niños? Nuestros niños, sí o sí, al Nilo van a tener que caer. Porque es ley que mandemos a nuestros hijos a la escuela. No lo podemos decir, no lo mando a la escuela. Es ley que los mandemos a la escuela y va a ser ley que se les enseñe eso. Hubo una familia allí que tuvo una idea brillante para salvar a su hijo. ¿Se acuerdan lo que hizo? Exactamente. Hicieron una arquilla y la tejieron. ¿Y qué le hicieron? La pintaron con brea y asfalto. ¿Para qué? Para que sea impermeable, para que no entre el agua. Y entonces, como el niño sí o sí tenía que caer al Nilo, tenía que estar en el Nilo, ellos pensaron, si ha de estar en el Nilo, entonces vamos a hacer algo para que nuestro hijo, cuando caiga al Nilo, no esté desprotegido. Para que cuando esté en el Nilo, tenga una arquilla impermeable, de tal manera que el Nilo no llegue hasta él, no lo toque y por lo tanto mucho menos entre en sus entrañas y lo ahogue y lo destruya. Hermanos, ellos parece que tienen el sartén del mango, tienen el poder del Estado de su lado y aún el poder del mundo de su lado, de todo el mundo. Pero ¿saben qué? Ustedes que son padres son los que tienen el sartén del mango, porque ustedes pueden hacer para sus hijos arquillas, Moisés, impermeables. Hacer una coraza para sus hijos de tal manera que cuando tengan que ir a la escuela, cuando tengan que ir a enfrentarse con este mundo, sean impermeables, de tal manera que el mundo, con todas sus ideologías y todas esas cosas, no puedan entrar dentro de la mente y del corazón de sus hijos. ¿Y cómo van a hacer esa arquilla? Enseñándoles la palabra de Dios, día tras día, haciendo, calafateando, pintando, haciendo esa arquilla impermeable para sus hijos. ¿Cuándo comenzaron a hacer la arquilla? A los 5, más o menos, cuando tenía 5 años el chico. ¿Cuándo comenzaron a hacer la arquilla? Ahí nomás, porque a los 3 meses ya tenía que tener la arquilla. ¿Cuándo nosotros tenemos que empezar a entretejer y a calafatear esa arquilla impermeable de la palabra de Dios para nuestros hijos? ¿A qué edad? ¿A los 5? ¿A los 7 más o menos, cuando pueden entender? Apenas nace. La Biblia dice: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Allí en la panza ya deben escuchar las alabanzas. Allí en la panza ya deben escuchar la palabra de Dios. Allí en la panza ya deben escuchar que sus padres oran por él al Señor. Allí, desde el vientre de su madre, tienen que empezar a entretejer y calafatear esas arquillas impermeables para sus hijos, para que el Nilo no entre en sus entrañas. El Nilo siempre ha estado. El Nilo se ha tragado miles
de los hijos de los creyentes, que han caído al Nilo de este mundo, aun cuando no había ideología de género. Y el mundo ha entrado en sus entrañas, los ha hundido a lo profundo de su Nilo y nunca más han salido. Pero podemos salvarlos del Nilo haciendo esta arquilla impermeable. Y hermanos, se ha perdido mucho, pero en la antigüedad se hablaba del altar familiar, en donde el padre de familia juntaba a su esposa y a sus hijos alrededor de la mesa para leer la Biblia y orar y meditar la palabra de Dios y orar juntos. En la actualidad, nuestra sociedad de consumo, que nos tiene a las corridas todos nosotros y no nos alcanzan las horas del día para hacer cosas, el altar familiar ya casi no se ve en algunos lugares. Si queremos hacer arquillas impermeables para nuestros hijos, es necesario que volvamos a ese altar familiar. Es necesario que volvamos a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. En cuarto lugar, y con esta ya termino, tenemos allí el ejemplo de Moisés. La hija de Faraón lo sacó del agua allí. Vino María, la hermana de Moisés, y le dijo: te llamo a una nodriza. Él la llamó, dijo: andá, llamala. La llamó a Jocabed, lo trajo a Jocabed y le dijo: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y se lo llevó y lo crió. Y luego lo trajo a la hija de Faraón y ésta lo prohijó. Ahora, ¿cuánto tiempo lo tuvo? La madre, ¿cuánto tiempo lo tuvo? ¿A los cuántos años se lo trajo a la hija de Faraón? 5 o 6. Porque dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. 5 o 6. ¿Vos cuánto dijiste? 10, 12. Algunos dicen que cuando ya no tomaba más la teta. Mi madre dice que yo tomé como hasta los 3 o 4, no sé hasta cuánto habrán tomado ustedes. Pero en la actualidad se toma cada vez menos, a los chicos se le da la teta. Pero bueno, pongámosle que a los 5, 6, 7 años lo tuvo su madre y por lo tanto fue la oportunidad para enseñarle. Luego dice la Biblia que lo llevó la hija de Faraón, lo prohijó, y fíjense en ustedes, Moisés era nada menos que el nieto de Faraón, era de la familia real, y como siendo de la familia real, tenía que ser el ejemplo, porque la familia real era el ejemplo máximo de la cultura de ese pueblo, así como son los ingleses, ¿eh? La familia real de los ingleses. Y dice que Moisés, dice en Hechos capítulo 7, versículo 22, que Moisés fue instruido en toda la ciencia, que Moisés fue instruido en toda la ciencia de Egipto y fue poderoso en palabras y en hechos. ¿Me siguen hasta allí? ¿Me siguen? Ahí está, vamos. Dice Esteban que Moisés fue instruido en toda la ciencia de Egipto y fue poderoso en palabras y en hechos. Es decir que Moisés, hasta los 40 años,
estuvo en la Universidad de Egipto y fue enseñado en toda la ciencia, en toda la cultura, en todo lo que se identificaba a Egipto, para ser él, como familia real, un ejemplo de eso. Y no era un cualquiera Moisés, porque era poderoso en palabras y en hechos. 7 años contra la Universidad de Egipto, la universidad más importante de ese tiempo. ¿Cuál triunfaría? ¿Qué es lo que más influenciaría a Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué fue la enseñanza de la madre contra la Universidad de Egipto, con toda su ciencia, con toda su cultura, con todo eso, con tantísimos años? ¿Por qué? Ajá. Porque cuando Moisés, por la fe, siendo grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de Faraón, porque tenía puesta la mira en el Faraón, en el galardón. ¿Quién le enseñó eso a Moisés? Para que a los 40 años saliese con semejante cosa. Fue la madre. Porque ella no solamente calafateó, pintó, hizo una arquilla impermeable de enseñanza para su hijo, para que el mundo, para que el Nilo no entrase en él, sino que hizo de este niño un Moisés impermeable. Hizo un Moisés con minúscula, impermeable, e hizo un Moisés con mayúscula, una persona impermeable. De tal manera que los 40 años o 33 años de universidad y cultura egipcia, de la más rigurosa, no pudieron traspasar ese corazón impermeable de Moisés. Y así fue que hizo de ese niño un Moisés impermeable, que luego sería aquel gran siervo de Dios, fiel en la casa de Dios, que fue tan útil para el pueblo de Dios. Hermano, vos podés hacer de tus niños un Moisés impermeable para tus hijos, una coraza intelectual, espiritual, para que las ideas de este mundo no entren en su corazón y lo destruyan y lo hundan en el mundo y en el pecado. Y puedes hacer de tu hijo un Moisés impermeable, que puede hacer un gran siervo del Señor, que cuando la mayoría de nosotros no está en este mundo, quizás dentro de 40 años, sean el hombre de Dios que Dios utilice para llevar adelante su obra aquí en el hornero. ¿Qué significa Moisés? ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas. No sé cuántos, pero probablemente miles de niños no fueron sacados de las aguas. Se hundieron, el Nilo los tragó, entró en sus entrañas y los destruyó. Así el Nilo de este mundo ha entrado en las entrañas de miles de hijos de creyentes y se los ha tragado el Nilo de este mundo, los ha hundido, ha entrado en sus mentes, en sus corazones y los destruyó. Pero tu hijo puede ser un Moisés, que aunque sí o sí haya ley de ideología de género, sí o sí tu niño va a tener que caer
al Nilo de este mundo. Pero puede ser un Moisés, un sacado de las aguas, en donde el mundo no le haga daño, para que sea ese gran siervo de Dios. Cuando más atacaba el enemigo, más se multiplicaban y se fortalecían. Ahora está atacando con fuerza. Ustedes lo han experimentado en estos tiempos pasados cuando se ha hecho la junta acá en San Luis. Está atacando tus hijos, está atacando tus nietos, está atacando tus sobrinos, está atacando a los niños de tu horita feliz, de tu escuela dominical. Pero si realmente nos ponemos las pilas, si realmente nos ponemos a enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, si volvemos al altar familiar para hacer arquillas bien calafateadas para nuestros hijos, bien impermeables, y hacer de nuestros hijos Moisés impermeables, tendremos el gozo, como padres, como abuelos, como tíos, como maestros, como iglesia, de tener a hijos sacados de las aguas, Moisés, siervos de Dios, que Dios utilizará en el futuro para su gloria y para el bien de su pueblo. Que el Señor nos bendiga, para que pongamos mano a la obra y haz Moisés para tus hijos, y haz así de tu hijo un Moisés impermeable. Que el Señor te bendiga.